Todo comenzó el día de mi cumpleaños. Ese fue el último día en que vi al chavo como siempre lo había conocido. Y recuerdo que ese día me desperté emocionada, pensando en que jugaríamos como siempre, y que tal vez hasta habría un pastel, aunque fuera chiquito. Pero la emoción se me fue cuando el profesor Girafales llegó con el chavo y le dijo a mi papá que le consiguió una beca en una escuela. No entendí mucho al principio, solo veía como todos lo felicitaban. Decían que era una oportunidad increíble, que aprendería mucho. Y a mí también me dio gusto, pero también me dolió. Porque significaba que se iba. Y ese mismo día, el chavo agarró su barril y sacó sus pocas cosas. Y el profesor Girafales lo llevó, y él se fue con su ropa vieja y su gorra, mirando hacia atrás de vez en cuando, como si quisiera asegurarse de que la vecindad no se movía de su sitio. Y ese día lloré. Pero no todo fue tan malo. A veces el chavo venía los fines de semana. Y jugábamos lo mismo de siempre. A los encantados, a la cuerda, a las escondidas. Pero era raro, porque yo y Kiko nos acostumbramos a jugar sin él. Pero siempre había algo que faltaba. O mejor dicho, alguien. Pero lo peor fue, cuando unas semanas después, doña Florinda anunció que ella y Kiko se iban. Dijo que habían encontrado un departamento de más categoría y que por fin podían dejar esa horrible vecindad. Pero Kiko no parecía tan contento. Y cuando llegó el día de su mudanza, se veía triste, pero intentaba sonreír. Se despidió de mí con un abrazo torpe y me dijo que me escribiría cartas. No sé si lo decía en serio o solo para que no llorara, pero yo asentí, sin poder decir nada. Y cuando se fueron, sentí que algo se rompió. Y de pronto, la vecindad se volvió un lugar más grande, más silencioso. Ya no se escuchaban los gritos de doña Florinda, ni los lloriqueos de Kiko, ni siquiera las peleas tontas con el chavo. Solo quedábamos mi papá, la bruja del 71 y yo. Y a pesar de que Kiko y el chavo ya no estaban, algunas cosas seguían igual en la vecindad. La bruja del 71, por ejemplo, seguía intentando conquistar a mi papá. Pero no importaba cuántas veces él tratara de esquivarla, ella siempre encontraba una forma de estar cerca, ya fuera ofreciéndole comida o ayudándole con algo en la casa. Y aunque mi papá hacía de todo para evitarla, yo sabía que en el fondo no podía negar que le gustaba recibir su ayuda. Y claro, nunca lo admitió en voz alta, pero yo veía cómo se comía los guisos que ella le llevaba, o cómo aceptaba sus favores sin quejarse demasiado. Y el chavo, cuando venía a la vecindad, tampoco había cambiado en algunas cosas. No importaba cuánto tiempo pasara fuera, siempre terminaba recibiendo al señor Barriga con un golpe cuando él llegaba. Era como si su cuerpo reaccionara solo, sin que él pudiera evitarlo. Y el señor Barriga, por supuesto, seguía enojándose y regañándolo, pero luego se calmaba, como siempre. Y así pasaron los días, hasta que una mañana el señor Barriga vino a hablar con mi papá. Don Ramón, ya va a cumplir 15 meses de renta, dijo, con los brazos cruzados y una cara que daba miedo. Y mi papá, como siempre, trató de salirse con alguna excusa, pero esta vez no le funcionó. Y entonces, suspiró y le pidió tiempo, diciendo que estaba dispuesto a buscar trabajo. Y así fue. Unos días después, mi papá consiguió trabajo repartiendo leña en una bicicleta. Al principio pensé que era buena idea, pero luego me di cuenta de que ese trabajo le consumía casi todo el tiempo. Y algunas noches llegaba tan cansado que ni siquiera cenaba. Y hubo días en los que ni siquiera lo veía. Pero cuando eso pasaba, doña Clotilde era la única que me daba de comer. No nos llevábamos muy bien, pero supongo que no podía verme así. Me llevaba platos de comida y, aunque a veces la rechazaba por orgullo, terminaba aceptándolos.
Pero todo cambió cuando ella decidió irse de la vecindad. Una noche, sin previo aviso, empacó sus cosas y se marchó. Y lo único que dijo antes de irse fue: "No vale la pena seguir aquí". No explicó por qué, pero yo sospechaba la razón. Mi papá ya no pasaba tiempo en casa, y ella se había cansado de esperar. Y así, en cuestión de unos meses, la vecindad se quedó vacía. Solo quedábamos mi papá y yo. Y, por alguna razón, el silencio en la vecindad comenzaba a sentirse diferente. Y no sé cuánto tiempo ha pasado desde que todo comenzó a cambiar. Los días se hicieron largos, y las noches son peores. Mi papá seguía con su rutina, saliendo temprano y regresando tarde. Pero al menos logró pagar toda su deuda con el señor Barriga. Y cuando eso pasó, pensé que todo mejoraría, que ya no tendría que preocuparse tanto. Pero en vez de quedarse más tiempo en casa, comenzó a dejarme dinero para que me cuidara mientras él trabajaba. Y no me gustaba la idea. No porque no apreciara su esfuerzo, sino porque lo necesitaba. Necesitaba que estuviera aquí. Pero sabía que lo hacía por necesidad, así que no me quejé. Y el chavo aún venía a la vecindad de vez en cuando. O al menos eso pensaba. Hasta que un día, simplemente dejó de venir. Al principio pensé que estaba ocupado con la escuela. Tal vez tenía tareas, o tal vez ya había encontrado otros amigos. Pero cuando pasaron las semanas y no supe nada de él, empecé a preocuparme. ¿Qué si le había pasado algo? ¿Qué si ya no iba a volver nunca más? Me preguntaba a mí misma. Y me repetía que estaba exagerando, que seguro todo estaba bien. Pero entonces, la soledad empezó a sentirse real. Como un peso en mi pecho que no se iba. Y lo único que me ayudaba era que mi papá, de vez en cuando, pasaba unos días conmigo. Me hacía reír, me contaba cosas de su trabajo, y me regañaba por desordenar la casa. Pero esos momentos eran los únicos en los que me sentía un poco normal. Pero luego llegó el día en que él también dejó de aparecer. Al principio, pensé que se había atrasado por el trabajo. Tal vez le dieron más entregas, tal vez tuvo que viajar a otro lugar. Pero los días pasaban, y él no volvía. Y mi corazón se llenó de miedo. Intenté convencerme de que todo estaba bien. Que seguro volvería en cualquier momento. Pero cuando la noche caía, la soledad se volvía insoportable. Y fue entonces cuando las voces comenzaron. Al principio, eran susurros lejanos, como el viento entre las paredes de la vecindad vacía. Pero con el tiempo, se hicieron más claras. Alguien me llamaba por mi nombre. Me hablaban desde afuera, desde el patio. A veces sonaban suaves, como si quisieran tranquilizarme. Otras, parecían burlonas, como si disfrutaran de mi miedo. Pero lo peor de todo, es que sentía que alguien me observaba. Ya sea desde la ventana, desde la puerta, o desde la oscuridad. Y me daba miedo salir. Tanto así que dejé de ir a la escuela. Pero también, me daba miedo quedarme. Ya que sentía que algo malo iba a pasar. Y después de unos días, supe que hay alguien ahí afuera. Esperando. Esperando el momento perfecto para llevarme. Y no puedo soportarlo más. No quiero seguir esperando a que me atrapen. No quiero seguir estando sola. Y siento que es mejor que lo decida yo, antes de que lo decidan por mí. Así que si encuentras esta carta, papá, o tal vez tú, chavito, espero puedan perdonarme. Pero créanme, que yo ya no puedo soportar esto. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.